Gracias a Dios. Oh, gracias, gloria a Dios. Ay, 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 bendito sea el nombre de Dios. Gracias, gracias, Señor. Te entregamos este tiempo. Amén y amén. Mis hermanas, discúlpenme, las personas que se encuentran conectadas. Tuvimos una breve interrupción, pero para la gloria de Dios estamos de vuelta. Que bueno, ya están conectados. Compartan, por favor, la transmisión en vivo para que otras personas sean edificadas. Yo siempre he dicho que lo que no hay una lucha, no hay bendición. Gloria a Dios. Y cuando hay situaciones difíciles para hacer algo para Dios, es porque algo grande va a acontecer. Y creemos que esta palabra, este mensaje, el tema que traemos en esta noche va a ser de bendición para muchas personas. Se encuentra conmigo la pastora Amparo. Pastora, déjeme introdúcase usted. Aleluya. Bueno, buenas noches, mis amados hermanos. Dios me les bendiga a cada uno de vosotros. Una vez más le doy la gracia a la pastora Judy y al pastor Neilo por hacerme esta invitación. Es un alto honor y un gran privilegio estar aquí en este lugar maravilloso donde se predica la palabra del Señor, esperando que lo que traemos en esta noche, pues lo que traigo de parte de Dios, sea de edificación para todos aquellos, aleluya, que están detrás de las cámaras, y que el Señor haga la obra que tiene que hacer. Así que estamos contentos de estar aquí en esta noche y glorificamos el nombre del Señor de una manera maravillosa, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Por ahí le mandan saludo Beatriz, saludamos a Madeline, saludamos a René, Sacha, Cintia, Rocío. Todas las personas que están conectadas en este momento, gracias por compartir con nosotros, compártalo, vamos a seguir llevando la palabra. También está con nosotros Yelida, misionera, intercesora de nuestra iglesia. Dios te bendiga, amada, bienvenida. Dios le bendiga, pastora, Dios le bendiga, pastora Amparo. Para mí es un honor, gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio de poder compartir su palabra, su testimonio, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y esperando que en esta noche usted reciba de parte de Dios eso que espera. Dios le bendiga y no se muevan, compartan. Aleluya. Bueno, como ustedes saben, todos los jueves tenemos un tema para edificar el cuerpo de Cristo, un tema para restauración. Estamos aquí no para figurar, no para que nos vean a nosotros, sino para llevar la palabra de Dios en estos tiempos difíciles donde el pueblo necesita escuchar palabra verdadera, palabra que cambia, que restaura. No cuento, no falacia, sino la palabra de Dios. Y en esta ocasión traemos un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre mi esposo es un incrédulo. ¿Qué pasa cuando hay una mujer que se convierte al Señor y tiene un esposo o un marido que no le cree al Señor? Y de eso vamos a estar compartiendo en esta noche. Yo tengo 7 puntos aquí, o 6 puntos que vamos a contestar a través de este tema. El número 1, me convertí y mi marido es un impío. Número 2, ¿debe la mujer divorciarse para servir a Dios y recasarse con un hombre que sí le sirve a Dios? ¿Cuáles son los retos de servir a Dios junto a un hombre o un esposo que no cree? ¿Cómo afecta esto tu fe, tu estima? ¿Qué debe hacer una mujer que está pasando por esto? ¿Debe una mujer descuidar su matrimonio por servir a Dios? ¿Cómo ganarte a tu esposo para Dios? Nos acompaña la pastora Amparo, porque ella tiene un testimonio impactante sobre lo que el Señor hizo en su vida y cómo el Señor transformó la vida de su esposo. También Yelida, que está pues pasando por el proceso y ya lleva un tiempo, y debido a eso pues nosotros tratamos de hacer un programa con personas que tienen una vivencia, porque yo siempre digo, la palabra de Dios es bonita, es preciosa, leerla, estudiarla, pero la palabra es más verídica cuando tú la vives, cuando tú la experimentas y cuando tú eres el que verdaderamente ha pasado por esa situación y tú has tenido la victoria y tú puedes decirle a otro cómo tú lo hiciste. Pero para que empecemos nuestro tema en esta noche, vamos a ir a la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 7, un capítulo dedicado totalmente al matrimonio, a la soltería y a todos estos temas que son sumamente importantes. Primera carta a Corintios, capítulo 7, vamos a estar leyendo en el versículo 13 hasta el versículo 16. Bendito sea el Señor. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: si una mujer tiene marido que no sea creyente,
y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Amén. Tremenda la palabra que el apóstol Pablo nos habla sobre el tema de tener un esposo incrédulo. Y ese es el tema de esta noche. ¿Cómo manejamos nosotros con un esposo incrédulo? Muchas veces acontece que o la esposa se convierte al Señor o el esposo se convierte. Yo siempre le digo a las personas, si usted ya es cristiano y verdaderamente tiene una relación con Dios, usted debería de casarse con un creyente. O sea, vamos a aclarar eso antes de comenzar cualquier cosa. Porque yo he escuchado muchas mujeres y muchos hombres que quieren tener una relación y llegar al matrimonio con una persona que no le sirve al Señor. Yo le voy a decir hoy, en esta noche, si usted está pensando eso, sáquese esa idea loca de la cabeza, porque usted se está preparando para sufrir. O sea, para un fracaso, y va a pasar por un proceso difícil. O sea, vamos a aclarar esto porque muchas mujeres piensan, ay, es que yo lo voy a cambiar. Él se va a convertir porque yo sirvo al Señor. Yo te digo algo más fácil, te convierte tú a Él que lo que Él se convierte a ti. Entonces, para aclarar, antes de entrar en la profundidad de este tema y entender los retos que implica tener un esposo incrédulo y querer servir a Dios y querer agradar a Dios y agradar a un esposo a la misma vez, que de ninguna manera una mujer o un hombre debe de estar buscando pareja fuera del círculo cristiano, fuera de la iglesia. Y aún estando en la iglesia, debe buscar primeramente, pastora, la voluntad del Señor para saber si esa persona es la persona idónea que Dios tiene para él o para ella. Porque recuerden ser algo, que Dios no está buscando solamente hacer matrimonio, sino formar ministerios. Entonces, lo primero es que si usted está soltero y usted no se ha casado, deje de usted estar pensando que Pepito Pérez, que es incrédulo, que usted lo va a convertir, lo va a santificar para usted casarse con él. Olvídese de eso. Sigue esperando en el Señor. Confía en el Señor, que el Señor traerá a su vida la persona que usted necesita. Sáquese esa idea de la cabeza. Vamos a aclarar eso. Vamos a aclarar eso. ¿Por qué? Porque es difícil convivir con una persona que no conoce del Señor. Yelida, tú tienes una experiencia bastante, vamos a decir, profunda en este tema. ¿Cómo ha sido para ti servir al Señor y tener un esposo que no te acompaña en la iglesia y que no quiere servir al Señor? ¿Cuáles han sido los retos que tú has tenido que superar para que otras mujeres que están pasando por esto entiendan que no es fácil, pero que tampoco es imposible? ¿Por qué? Porque no nos vamos a divorciar. O sea, sería muy fácil, bueno, me convertí y como él no se quiere convertir, yo termino con él. No, el Señor en ningún momento está diciendo que esa es la manera correcta de tratar con ese asunto, porque el mismo Pablo dice, ¿qué sabes tú, mujer, si ese hombre se va a convertir por tu testimonio? Pero entonces, ¿cómo ha sido para ti servir al Señor junto a un hombre que no quiere servir al Señor o que tiene sus dudas, te ha hecho la guerra, se te ha sido fácil? ¿Cómo tú has llevado todo este proceso a través de estos años? ¿Qué tú le puedes decir a muchas mujeres que están pasando por esa situación y hombres que están pasando por esa situación? Amén, amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Realmente no ha sido fácil. Es una batalla constante. En inicio, cuando yo decidí reconciliarme después de tener una vida matrimonial, porque conozco del Señor desde los 7 años, y hoy le pedí al Señor, trae a memoria parte de la experiencia. Y son muchas, pero verdaderamente es sumamente difícil. El proceso es duro porque lo primero es que vienen pensamientos. Cuando tú te estás vistiendo para ir a la iglesia, que tú ves otras hermanas que están acompañadas de sus respectivos esposos, pastora, eso te golpea duro.
Pero yo sé que quizá hay muchas personas, mucho matrimonio que se encuentran en esta situación, pero verdaderamente yo te digo que prosiga la meta, que ponga tus ojos puestos en el Señor, que decidas servir al Señor. La palabra dice que te encargue de las cosas de Dios y que Él se encargará de lo tuyo. Confiando en esa palabra ha sido, vamos a decir, el piloto que me ha impulsado a seguir. En muchas ocasiones yo me quedaba en la casa, no iba a recibir y sentía un vacío enorme porque entonces había una lucha constante de lo que yo sentía quedándome en la casa porque no estaba recibiendo el alimento espiritual. Llegó una etapa de mi vida donde yo me sentía fría, donde yo me sentía estancada, donde sentía que realmente Dios no estaba operando en mí y en mi matrimonio. Y es fuerte cuando tú como familia, según lo que nosotros hemos decidido creerle al Señor, dice tú, mi casa y yo serviremos a Jehová, y años tras años tú decís, Padre, yo le creo esa palabra, pero he entendido a través del tiempo, porque aún mi esposo no me acompaña a la iglesia, antes me afectaba, pero ya no. Porque yo lo veo al lado mío, también veo al Señor abrazarme en cada servicio y sentir su presencia, y esa llenura que viene de arriba me hace seguir dando el paso, pastora. O sea, que tú tomaste una decisión, que con Él o sin Él tú ibas a seguir sirviendo al Señor. Sí. Fíjate que una de las cosas, pastora, que yo también he visto es que muchas parejas empiezan juntos, pero en el momento que el esposo ya no quiere continuar, entonces ella también se retrae y se detiene. Entonces, ¿qué pasa? Que al final ni uno ni lo otro. Pero yo entiendo que esto es cuestión de una convicción fuerte. Es cuestión de una fe genuina. O sea, no es que fuera a la iglesia y recibir al Señor. Es una convicción profunda y genuina para tú seguir adelante y decir, yo amo a mi esposo, pero yo amo más al Señor. Entonces, yo te felicito porque verdaderamente tú tomaste la decisión. Aunque tú dices que hubieron ocasiones donde tú te quedaste para complacerlo a Él. ¿Han habido un momento donde tú has tenido que faltar a la iglesia, que has tenido que, como decimos nosotros, bajarle un poquito para atenderlo a Él porque Él se ha quejado? Realmente yo digo que el enemigo usa estrategia, él utiliza a ellos muchas veces para hacerte ver que tú no estás cumpliendo con tu propósito como esposa. En oración y vamos a decir, aplicando la palabra, yo trato de llevar un equilibrio, ni descuidar mi área, que ese es el Señor, mi primer amor, con quien me siento plena, con quien me siento llena, y luego mi esposo, mi familia, mis hijos, no como segundo lugar, sino como mi Dios, quien me suple, quien me provee, quien es mi todo, porque yo sin Dios nada soy. Porque en ocasiones, que le decía anterior, a veces yo me quedaba en la casa, pero no sentía eso que yo buscaba, no sentía esa llenura, no sentía la razón por qué me quedaba. Entonces, sí, realmente los hombres se levantan, que si la comida, que si ha descuidado cierta área, y es un tema que hay que manejarlo con sabiduría, no en pleito, porque en ocasiones quizá por desconocimiento o vamos a decir inmadurez espiritual, actuábamos de la manera incorrecta. Pero si damos un testimonio a nuestros esposos verdaderamente de cristianos, quizá esa sería la vía, o no, quizá esa es la vía por la cual ellos van a querer de lo que nosotros como entonces tú estás diciendo que una mujer que le está sirviendo al Señor y tiene un esposo, de ningún modo debe descuidar su hogar. O sea, que tiene que actuar con sabiduría, poner en una balanza su ministerio, que es su hogar, y el servicio al Señor. O sea, nosotras como pastoras y como pastores, jamás le decimos a una persona, y si a ti te lo dicen en tu iglesia, donde tú te estás congregando, te están hablando mal, te están dando una mala información. Si un pastor te dice a ti que tú tienes que descuidar tu matrimonio, que tú tienes que estar metida en la iglesia en todos los servicios y descuidar a tu esposo, tengo para decirte que ese pastor está mal. Porque así tú jamás te vas a ganar a tu esposo. Así tú tienes que pedirle al Señor mucha sabiduría para tratar con la situación, cumplir con tu rol de esposa,
y seguir sirviendo al Señor, porque a veces llevamos la religión a un extremo y han habido muchos matrimonios que han terminado destruyéndose en divorcio porque la mujer conoció al Señor, ahora ella vive en la iglesia, literalmente se la pasa orando, se la pasa ayunando y entonces ya no tiene tiempo para su esposo. Entonces, ¿qué clase de testimonio es ese? ¿Cómo tú puedes ganarte un esposo cuando tú lo descuidas a él? El primer testimonio, entonces, pastora, es tú testificarle a él de que verdaderamente Dios es real, que tú has encontrado un nuevo amor, pero que ese nuevo amor no va a suplantarlo a él, no lo va a dejar a él a la deriva. Que el hecho de que tú conociste a Jesús no significa que tú ya te vas a desligar de tus responsabilidades como esposa, porque ahora tú conociste a Jesús. Y en mi experiencia siempre pasa lo mismo. Las mujeres terminan yéndose, dejándose de congregar. Yo quiero aclarar un punto. Yo sé que la pastora y los pastores que están aquí escuchándonos están de acuerdo. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene el derecho como ser humano de poder servir a Dios, de poder tener una relación con Dios, de poder de poder adorar. Así como la gente adora tantas diferentes cosas, yo pienso que tenemos el derecho. Yo pienso que yo no tengo que pelear con un hombre para que me permita adorar a Dios, que yo puedo sentarme y decirle, mira, yo quiero que tú entiendas algo, yo quiero adorar a Dios. Esto es algo que a mí me hace sentir bien, es algo que a mí me llena y yo te pido que tú respetes. Si tú a mí me amas, tú a mí me honras, respétame el que yo quiera servir a mi Dios. Yo voy a cumplirte como mujer, como tu esposa, pero yo necesito que tú respetes mis límites y me permita que yo adore al Señor. Porque hay mujeres que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque mi esposo no me deja. Yo no te estoy diciendo que entres en desobediencia. De ninguna manera lo vayas a interpretar. Pero yo creo que como mujer, como ser humano, nosotros tenemos el derecho de hacer ciertas cosas. Así como tú tienes el derecho de ir al mall y comprarte una ropa, tú también tienes el derecho de poder decir, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero recibir del Señor y cumplir con mis asuntos, mis prioridades como esposa. O sea, yo pienso que esa excusa de muchas mujeres decir, no, es que yo no voy a la iglesia porque él no quiere. Porque él va a diferentes sitios. Él se va, entonces ¿por qué tú no puedes? ¿Por qué no podemos tener una conversación y yo decirte, ¿sabes qué? Ahí está tu comida, tu ropa está lavada, está planchada, yo voy a adorar al Señor. Yo pienso que muchas veces es un temor que no tiene en realidad ningún fundamento. Porque tu marido no te va a creer, que él no te va a dejar porque tú vayas a la iglesia. Eso no, tu esposo no te va a dejar. Si a ti un hombre te ama, incrédulo o no incrédulo, no te va a dejar porque tú vayas a la iglesia. Porque de todos los lugares que tú puedes estar, el lugar que más paz le tiene que dar a él es que tú estés en la iglesia. Así que eso, si verdaderamente tú quieres y amas a Dios, eso no debe ser una excusa. No es que yo no voy porque Él no me permite que yo vaya. Pastora, usted sí que tiene experiencia en el tema, ¿no? Cuéntenos cómo fue su experiencia. ¿Usted se convirtió primero? Sí. ¿Y cómo fue esa batalla? ¿Qué fue lo que ha... Yo sé que usted es un poquito radical en el asunto. La pastora es radical. Ella es extremista, pero cuéntenos. ¿Qué pasó y qué sufrió ese pobre hombre que hoy en día es un tremendo ministro del Señor? Porque yo quiero que usted entienda que ella ya superó el proceso. Ella ya tuvo la victoria. Cuéntenos cómo fue todo el tema, pastora, y el Gloria a proceso. Jesús, amén. Así es, pastora, y todos los que están aquí, aleluya. Y yo sé que quizá detrás de la pantalla hay muchos que tienen esta situación, estos problemas de que su esposo no le sirve al Señor o ya sea viceversa. Bueno, yo quiero con mi testimonio hacerte saber de que para Dios nada es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El testimonio mío es demasiado, pero demasiado largo, aleluya. Pero me gozo en el Señor porque Dios es fiel con los que le son fieles. No quiero decir con esto de que porque usted le sirva al Señor y su esposo no quiere decir que usted no sea fiel, no, sino que es una manera de hablar sobre el Señor, que Dios es fiel, ¿verdad? En todas las circunstancias. Pues sí, pastora, tengo un testimonio hermoso. Esto me sucedió en el año 95, en el mismo año que yo me convertí, que también se convirtió mi esposo. No duró mucho tiempo en convertirse mi esposo después que yo vine a la conversión del Señor.
Así es. Yo me convertí primero, pastora. Primero me convertí yo. Tenía hambre y sed del Señor. Cuando yo me convierto, como siempre, ¿no? Como decía nuestra hermana Yelida, que la guerra que ella tiene, las problemáticas, yo lo tuve. Yo pasé por ese mismo camino donde usted está caminando. Yo estuve por allí. Pero ¿qué quiero decirle con esto, hermana Yelida? Que en el Señor hay esperanza. Así que no se preocupe. Que sígale sirviendo al Señor, y los que están allí, sígale sirviendo al Señor. Lo único que yo hice fue creerle al Señor, simple y llanamente, creerle al Señor. Yo comencé y entendí la palabra del Señor, pastora. Yo fui radical, como usted dice, me metí fue en la palabra, comencé a caminar por fe, el Señor me llenó de una fe increíble que yo conocía, comencé a creerle al Señor. Y esta palabra que está en Hebreos capítulo 11, que todos la conocen, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa palabra la hice mía, me atesoré de ella. Y aunque veía las cosas difíciles en mi casa, yo hice de esa palabra un diario vivir. Yo dije, bueno, yo voy a creer en lo que no veo. Así como Dios hizo la tierra, decía yo. Como Dios hizo la tierra, todo lo que podemos ver de lo que no se ve y que ahora nosotros vemos, pues yo veo lo que no estoy viendo. Y comencé a caminar por fe, a ver las cosas que no son como si fuese. Y sí, tuve mucha oposición, claro que sí, como lo tuvo la hermana Yelida, perdón, se me olvida el nombre, la hermana Yelida. Tuve eso mismo que ella está pasando. Fueron momentos difíciles de mi vida que yo pasé. No es fácil, pastora, no es fácil servirle al Señor y que tu esposo, tu compañero no le sirva. Pero también entendí la palabra que yo no podía abandonar mi hogar, que no podía dejar mi casa, porque yo tenía que darle testimonio a mi esposo. ¿Quién era yo ahora en Cristo Jesús? Amén. 2 puntos importantes. Ella tuvo fe. Ella creyó. Tenemos que entender algo, que muchas veces el milagro no ocurre de la noche a la mañana. Muchas mujeres esperan que porque ellas se convirtieron, que porque están orando, su marido rápidamente va a cambiar. Muchas veces estos procesos no acontecen de la noche a la mañana. Entonces, algo que me toca mucho lo que usted dijo, pastora, yo tuve fe. Yo me agarré de la palabra. O sea, tenemos que entender algo, que en los caminos de Dios, esto no es cuento, esto no es fantasía. Todo lo que en Dios será a través de la fe y de la palabra. Entonces, lo primero que tú tienes que entender, mujer y hombre que me escucha, que tú tienes que desarrollar la fe para creer y ver a tu pareja al lado tuyo sirviendo al Señor. Sin fe no vas a lograr nada, ¿no? Exactamente. Hay una palabra muy linda que también me ministró mucho, que está en el libro de Juan, que dijo el Señor a aquellas hermanas de Lázaro. Le dijo cuando Lázaro había muerto, le dijo: no crees, te digo hoy que si crees verás la gloria de Dios. Me atesoré esa palabra. Me atesoré esa palabra y yo decía: yo voy a creer porque yo voy a ver tu gloria. Aunque el diablo me esté mostrando una cosa diferente, yo voy a ver tu gloria. Así que me atesoré esa palabra y me atesoré de otra, que coge estas palabras y recítala, apréndetela. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la palabra de Dios que tú tienes que vivir, amado. Pastor, es la palabra de Dios que tenemos que vivir y que hacernos de esa palabra tesoro en nuestras vidas para que Dios pueda obrar. Es creer en medio de las circunstancias, en medio del problema, es creerle a Dios. Contra viento y marea, creerle al Señor. Mire, sierva, mire, pastora, amada hermana, y todos los que están aquí. Cuando yo me convertí, nosotros como colombianos, como buenos barranquilleros que somos, éramos muy parranderos, muy parranderos. De hecho, mi esposo era el promotor de todas las fiestas. Si nosotros no llegábamos a la fiesta no se encendía. Aleluya. O sea, él era la luz de la fiesta. Para que lo vean. O sea, la lucha suya no fue fácil, por lo que estoy escuchando. Al venir yo al camino del Señor, todo cambió.
Todo cambió, pastora, de una manera increíble. De hecho, hay veces que de la iglesia, a veces yo tenía que irme a la discoteca. Wow. Pero hubo un día, pastora, que ya yo no aguanté más. Que yo hasta no discutíamos porque realmente nosotros no peleábamos y él me peleaba. De hecho, él no se oponía a que yo visitara la iglesia. Después que yo tenía la casa arreglada, porque eso sí, yo nunca descuidé mi casa. Nunca descuidé mi casa. Escuchen, Ahí está mi esposo. escuchen eso. Ahí está mi esposo. Nunca descuidé mi casa. No descuidar su casa porque Cuando usted Dios- está en el Señor. Amén. Cuando había el día de servicio, mire, esa mañana me levantaba yo más temprano que nunca para tener, y trabajaba, dejaba mi comida preparada para cuando yo llegara del trabajo, dejaba a los niños a la escuela, trabajaba y mi trabajo no era fácil, siempre he trabajado bien fuerte en mi trabajo. Llegaba de mi casa a arreglar a los niños, a preparar los alimentos, yo los adelantaba en la mañana. ¿Para qué? Para que mi esposo no tuviera oportunidad de oponerse a que yo fuera a la iglesia. Siempre fui cuidadosa de eso. Fui una esposa, ahí está mi esposo, lo puede decir, nunca abandoné mi casa como madre ni como esposa, siempre estuve ahí presente. Nunca le dije nunca a mi esposo no, siempre estuve allí. Y mi fe puesta en el Señor y portándome como una mujer virtuosa, como dice la palabra del Señor. ¿Ve? Son cosas importantes. Tú tienes que vivir la palabra para que el Señor haga la obra. Aleluya. Yo comencé a vivir por fe. Comencé a llamar las cosas que no son como si fueran. Mi esposo, cuando se reunía con mis hermanos, venía borracho a la casa. Yo no sé cómo ese hombre manejaba, pero nunca lo maldije, ni nunca le hablé feo. Buena Siempre pregunta. ¿Qué hacía usted en esa borrachera? yo lo bendecía y decía, ahí viene el pastor. Escucha eso, mujer. Escucha eso. En vez de sacarle la ropa, tirarle la sopa encima, oye lo que ella hacía. Ella profetizaba sobre él. Que muchas mujeres, cuando él llega borracho, lo quieren sacar, no quieren dormir con él y le dicen de todo. O sea, eso no se puede hacer. Así es, pastor, jamás. Eso no se puede hacer porque eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Así como tú conoces de Dios, tienes que conocer los planes de Satanás. ¿Cuáles son las maniobras que Satanás usa? Pues entonces tú tienes que allí usar la palabra. Amén. Entonces yo en mi caso, yo lo bendecía y yo le decía, ahí viene el pastor. Y imagínese, un hombre borracho. Ahí le ponía la comida al pastor. Aquí está la comida del pastor. Y comencé a ungir. Escuchen eso, hay que ungir. Hay que ungir. Aquella mujer que yo le llamo mi madre espiritual, aunque dice que no podemos llamar, pero para mí ella fue mi madre espiritual porque fue la que me enseñó a dar los primeros pininos en el evangelio. Y ella me daba consejos muy sabios que los llevé a la práctica, mis amados, y ahí tengo el resultado. Ella me decía, unge todo lo que se trate de tu esposo. Yo lo ungía a él en la noche, mientras él dormía, yo ponía mi mano sobre él y oraba sobre él. Él se movía y se estremecía. La pichonera. Yo reprendía. Yo decía que me vea aquí, va a decir que yo soy loca, pero me volví loca por Cristo desde que lo conocí porque me enamoré de él. De hecho, hasta llegué a decirle a mi esposo, si usted se quiere ir de la casa, pues la puerta está abierta. Yo me quedo con Cristo, que Él fue el que se crucificó por mí en la cruz, no usted. Tremendo. Y como dijo usted ahorita, pastora, que cuando el hombre ama a una mujer, nunca la va a dejar. No se va. Ahí está, mi esposo siempre, nunca se opuso a que yo me fuera para la iglesia. Al contrario, él contento, él no me decía nada, pero cuando llegaba a veces, se ponía enojadito un poquito porque llegaba tarde. Y como yo estaba en todos los eventos de la iglesia, ninguno me lo perdía. Nunca me lo perdí. Y me llevaba en mis 3 niños chiquitos. Mis 3 niños estaban chiquitos. La más chiquita tenía 5 años. 5 años, 7 años y 10 años. Y mi suegra. Nos íbamos todos. Yo quedaba solito, pastora, en casa. Ay, padre. Los hermanos de la iglesia me tenían que llevar los niños
niños a veces dormidos. En las vigilias, me iba sola a la vigilia con mi suegra y mis 3 hijos. Se me dormían en el piso y ahí mis hijitos se quedaban conmigo. Es decir, que también Dios vio mi fidelidad. Punto. Vamos a tomar de todo lo que hemos dicho aquí el punto más La importante. fidelidad. Fidelidad, persistencia. O sea, tienes que entender, mujer o hombre que nos ve y que nos escucha, que para tú ver resultados, tú tienes que ser fiel al Señor. Tú tienes que persistir. Así es. Tú tienes que activar la fe. Vuelvo y digo, esta es una generación que de la noche a la mañana quiere ver a Dios obrando, quiere ver un cambio radical. Pero las cosas no son así con el Señor. El Señor prueba a los... Yo tengo esta terminología, el Señor prueba a los bendecidos. Antes del Señor bendecirte, Él te prueba en tu fidelidad, en tu persistencia, antes de darte ese milagro que tú tanto anhelas. Hay muchas personas que están anhelando que Dios transforme a ese esposo, pero tú le has mostrado al Señor por medio de tu fidelidad que verdaderamente tú estás dispuesta a pagar el precio para que esa alma se salve, porque usted tuvo que pagar un precio. En ocasión ella dijo que se tuvo que ir a la discoteca y verlo a él allí seguro bailando salsa y haciéndose el hazme reír de todo el mundo, ¿no? No, pero lo más curioso es que bailaba conmigo. Mire, fíjese, y no se le fue el Espíritu Santo. Pero me cansé. Pero no, fueron como 2 veces. 2 veces. 2 veces. La segunda vez que yo fui, sí, el Espíritu Santo, yo lo contristé. Lo contristé cuando llegué a mi casa, me fuimos para Nueva York a bailar, después de haberme salido de un servicio glorioso que tuvimos ese sábado. Me recuerdo, pastora, hermana, me recuerdo yo ese sábado, tuvimos un servicio tan glorioso, yo llegué, salí llena de la presencia de Dios. Cuando llego a casa, a los hermanos, encuentro a mi esposo, a mi hermano, mi cuñada, mi primo con su esposa, esperándome para ir a bailar a una discoteca. O sea, era toda la familia Familia. en Guacherna. Entonces, ¿qué pasó? Para que él no se fuera, porque de todas maneras no se iba a ir. Mi familia, me convencieron y yo me fui. Pero les digo una cosa, hermanos, que hay que tener mucho cuidado con las cosas del Señor. Yo me cambié, me quité mi ropa de santidad y me puse la impía, la mundana. Esa fue la gota que llenó el vaso. Cuando yo me fui a maquillar, lo que yo vi en el espejo fue un payaso, pastora. El mismo demonio burlándose de mí. Pero yo lo comprendí que era Satanás. Pero yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer? Ya mi familia está aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que ir. Le pedí perdón, le dije, Señor, permíteme que esta va a ser la última vez. Pues me fui, para no hacer el cuento tan largo, nos fuimos para Nueva York. En la ruta pasaron muchas cosas que hasta la policía tuvo que intervenir porque se le reventó una manguera al carro, en todo el trayecto. Donde uno pasa para ir a entrar a New York, en un puente, en un toll, ahí se reventó la manguera y yo decía, Dios mío, este eres tú que tú no quieres que yo vaya, perdóname, Señor. Yo iba calladita, iba así entumida en el carro, porque los 3 hombres iban adelante y las 3 mujeres íbamos atrás. Llegamos, pastora, llegamos casi domingo ya de sábado para domingo, llegamos casi a las 2 de la madrugada. Y salimos de allí, llegamos a la parranda. Salimos de New York para Patterson, llegamos casi a las 11 de la mañana del domingo, pastora. Cuando yo entré a la puerta de mi casa, yo sentí una presencia tremenda y sentí un dolor en mi corazón, pero mientras tanto en la calle no lo sentía, sino cuando entré a mi casa, un dolor en mi corazón que eso fue llora, llegó el lunes y ella llora, y se fue Pedro para el trabajo y yo llora, y la madre espiritual mía me dijo, Amparo, ¿qué tienes? Yo te escucho que estás llorando, y yo le dije lo que pasó, y me dijo, ¿dónde fuiste tú el domingo y después del servicio? Le comenté, y me dice, ¿sabes qué? Contristaste al Espíritu Santo de Dios. Verdaderamente que lo santo con lo profano No se puede mezclar. Y es lógico, si una persona verdaderamente tiene una experiencia con Dios y verdaderamente ha recibido al Señor, se le va a hacer muy difícil sentarse en una discoteca con el esposo, bailar, hacer todas esas cosas y no sentir la convicción del Espíritu Santo. Sí, ahí fue donde yo tomé la determinación de decirle a él, si tú quieres, esto se termina, tú te vas, pero yo me quedo con Cristo. Ahí me puse yo bien firme, yo le dije, no, o sea, el diablo no me va a zarandear a mí
Ahí fue cuando yo comencé a aplicar la palabra en mi vida. Ahí fue cuando comencé a ungirlo. Ahí fue cuando comencé a orar más por él. Ahí fue donde yo comencé a declarar lo que yo quería que fuese, un pastor. Entendimos eso. Ella tomó una decisión. Sí. Y la decisión fue que ella no se iba a congraciar con el No, pecado de su no. esposo, sino que ella iba a continuar siendo su esposa, haciendo su rol de esposa, Claro. pero sin fallarle al Señor y clamando más y buscando de Dios para que Dios hiciese el milagro. Y a veces queremos hacer ambas cosas, congraciarnos con el mundo, participar de las actividades pecaminosas que Él mismo participa. Y ahí es que voy al punto, ¿cómo le vas a dar testimonio de que el Espíritu Santo te ha tocado, de que verdaderamente tú has cambiado, si tú te vas a la discoteca con Él y haces todas las cosas que Él hace? Entonces ahí también hay que poner las cosas en una balanza, porque si verdaderamente Cristo está en nosotros, no podemos estar en un culto glorioso y luego salir con el esposo a beber con él en la discoteca, a echar una rasca, una amanecida y seguir como si nada. O sea, que va a haber una línea de división donde como esposa vas a tener que poner a un lado el pecado, seguir siendo esposa, pero no participar del pecado de tu esposo. Pastora, y no solo porque también este fue en el caso de la bebida, también está en el caso de los pleitos. A veces hay muchas hermanas de la fe que quizás vienen a la iglesia con un esposo incrédulo o no, un esposo que no ha aceptado aún al Señor y llegan a la casa con una ropa de pelea o se molestan o se aliran porque quizás a través del live hay muchas personas que están viviendo distintas situaciones. Déjanos decirte que Dios puede hacer más de lo que tú puedes hacer, que no es con tu fuerza y que también no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo del Señor, porque tú le crees al Señor. Quizá a nuestra hermana, a nuestra pastora le tocó 1 año, otras llevan más tiempo. Lo que no hay que desmayar y seguir y dar el testimonio para que nuestros esposos puedan verdaderamente venir al camino y acompañarnos, bueno, la salvación es individual. Así es. Bueno, para concluir y decir cómo llegó él a los pies de Cristo, llegó una vez, pasando un tiempito ya más o menos largo, después que yo me convertí ya, todavía no me había bautizado en ese tiempo, llegó a la congregación un pastor invitado de Dominicana, y me recuerdo yo que ese día yo llegué tardísimo porque los niños, tenía que cambiar a los niños, mi suegra, en fin, llegué tarde comenzando a pegar la palabra, o sea que lo que es adoración, todo eso me lo perdí, pero estaba la iglesia llena porque era un invitado especial y me tocó sentarme en la parte de atrás, y a mí siempre me ha gustado sentarme adelante, pero me senté en la parte de atrás. Yo digo que eso fue cuestión de que Dios lo permitió así, porque el Señor se iba a glorificar esa noche en mi vida. El pastor comenzó a predicar y predicó una palabra poderosa que me tocó muchísimo a mí, que yo me metí tanto en esa palabra que yo la viví, no recuerdo tanto, sinceramente, ya hace 20 y pico de años, 25, porque eso fue en el 95, imagínense, sí, pero se trataba mucho de lo que era mi vida. Yo me comprimí mucho ese día, me cogí y lloré delante de la presencia del Señor, y cuando el pastor terminó de predicar, hizo el llamado y yo alcé mis brazos al cielo y cerré mis ojos. La iglesia estaba llenísima y yo le dije: Señor, si eres tú el que me has hablado a través de esta palabra, yo quiero que usted mismo me ministre mi vida. Yo no quiero que ningún hombre me ministre, sino tú, Señor, me ministre. Y tenía yo mis brazos arriba al cielo cuando siento que me toca la mano. Yo estaba así y siento que me cogen la mano, y yo la abrí así, miré, y era el pastor, el predicador, y me sorprendí y me dijo: Dios tiene palabra para ti. O sea que fue de allá, y la iglesia era larga, más larga que esta, y fue allá y allá me fue a buscar, y yo me sorprendí. Y es un testimonio tan lindo. ¿Por qué? Porque el Señor, no sé si ustedes creen en lo sobrenatural de Dios, pero yo creo en lo sobrenatural, porque en ese momento el Señor me llevó a vivir un momento pastoral en lo sobrenatural increíble, que yo más nunca he tenido esa experiencia y quiero volverla a tener. Yo le pido al Señor que quiero volver a tener esa experiencia maravillosa. Cuando el pastor me llama,
y yo salgo, el pastor viene caminando, yo detrás del pastor, y era un pasillo largo, así, las sillas así, un pasillo largo. Yo iba caminando detrás del pastor, y cuando iba por el medio de esa sala, comencé a ver algo extraño, que el pastor caminaba en cámara lenta. Santo Y Dios. veía a la gente como que alzando los brazos, pero todo en cámara lenta. Todo lo que yo veía era en cámara lenta. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Y yo me veía caminando en cámara lenta. Y decía, y yo no entendía. Y el pastor comenzó caminando. Cuando llegó hacia el altar y se da la vuelta, me mira, yo todavía no he parado, no he llegado al altar, cuando me señala así con su dedo y me dice, pídeme lo que quieras que te lo daré. Wow. Una experiencia maravillosa, que yo sabía que era el Señor, porque yo lo que sentí fue una voz como de truenos. De hecho, la gente dice que después que yo terminé, que todo acabó, los hermanos dicen que el pastor me habló lenguas y yo lo entendí en español. Yo escuché que él dijo, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Pero yo lo escuché así como relámpago, como trueno, con una voz así fuerte. Y yo entendí que era el Señor que me hablaba. Yo le decía, Señor, tú sabes qué es lo que yo quiero, que mi esposo te ame más de lo que me ama a mí. Y yo caí. Eso fue lo único que yo le pedí al Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Cuando ya yo me paro, las hermanas me están parando, y fue una experiencia maravillosa. Me dicen que después me dicen que el pastor me habló en lenguas. Y yo dije, no, él me dijo que pidiera lo que yo quisiera, que él me lo iba a dar. Y yo le pedí fue que mi esposo lo amara a él. Aleluya. Qué lindo, wow. Eso fue lo que yo le pedí, que él te ame más, Señor, que a mí, que lo que me ama a mí. Ese día cuando yo llegué a casa, me recuerdo yo que él estaba viendo un partido de fútbol, y como nunca me recibió. Wow. Me dijo, ven, mami, siéntate aquí al lado mío para ver el partido. Yo estaba tan llena de ese gozo maravilloso, que yo le dije, yo me quedé un ratito, y después dije, no, yo me voy a acostar, porque yo quería estar orando, quería estar en la presencia del Señor. Hermano, yo no dormía, yo escudriñaba la palabra en la noche. Eso era un amor tremendo, una cosa tremenda, una cosa increíble, que yo veía la gloria de Dios en mi casa. Cuando yo oraba por él, que le ponía mano, él se revolcaba así, una cosa increíble. Ese día, si me estoy demorando, me dice pastora, ese día era martes, porque era viernes. No miento, era sábado, porque era el servicio especial. Al día siguiente, pastora, el sábado es el servicio especial, que fue el pastor invitado. Al día siguiente, el domingo, teníamos clase bíblica solamente. Sábado el servicio especial, porque estábamos rentados. El domingo, cuando vamos para la iglesia, cuando ya yo me estoy alistando a los niños, apúrense, corran. O sea, que es un corre, veo que mi esposo coge una toalla. Y me dice mi hija Kelly, la mayorcita, que tenía 10 años en ese entonces, ¿y para dónde va papi y mamá? Y yo dije, no sé, será para donde de tu tío. Y me dice, no, espérenme que yo voy con ustedes, yo voy a ver qué es lo que hay allá. Wow. Gloria a Dios. Poderoso Dios. El Señor me contestó de un día para otro, hermana. Santo. Llegó, y yo dije, ok, está bien. Se bañó, se cambió, y nos fuimos para la iglesia. Estábamos contentos, los niños contentos y felices. Y yo le enseñé a los niños que se callaran, para que no se dieran cuenta de lo contentos que estábamos nosotros. Bueno, hicieron el llamado, y él no fue, no pasó. Y un hermano trató de convencerlo a que fuera, y yo por detrás le dije, por favor, déjalo, que sea el Señor. Así es. Eso fue el domingo. El sábado siguiente, él me dijo, voy otra vez para la iglesia con ustedes. Wow, gloria a Dios. Y fue a la iglesia. Ese hombre apenas entró a la iglesia, fue llora. La palabra se la comió, y él llora. Cuando la pastora hizo el llamado, no terminó de decir la pastora el llamado cuando ya él estaba a los pies de Cristo. Y yo llorando, le decía, gracias Señor, porque me hiciste ese milagro. Gracias, mi Dios amado. Gracias. Y se convirtió el Señor. Nos bautizamos juntos con mi suegra. Nos bautizamos juntos y con mis hijos. Y pasaron 24 años, y hoy es lo que yo le pedí tanto al Señor. Lo que declaré en él. Profetizó. Lo que yo declaré en él, hoy lo estoy viendo, y la gloria todita es para el Señor. Pero ¿qué quiero decirte con esto, amada hermana? Que no bajes, que no te detengas, no desfallezcas por nada ni por nadie. Aunque tú veas las cosas difíciles, aunque tú veas que tu esposo te las pone difíciles,
amado, ya sea viceversa, no desfallezcas. Sígase adelante, crea al Señor, pide al Señor fe, porque sin fe es imposible, amado. Y tienes que vivir la palabra, vive la palabra, declara la palabra, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. No crees que lo que yo te diga, lo que yo te muestre, lo vas a recibir, como me dijo el Señor a través de aquella boca de ese ministro. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Créele al Señor. Aunque tú veas las cosas que no son como si fuesen, créela, porque esa es la fe. La fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que tú no ves. Es estar convencida de lo que tú le estás pidiendo al Señor. Súmale, tarde o temprano el Señor te lo va a dar. Pero espera en Él, en el tiempo del Señor. Amén. Wow, poderoso testimonio. ¿Qué aprendimos del testimonio de la pastora? Lo primero es que la fe mueve las montañas. La fe quebranta los obstáculos, la oposición. Que si verdaderamente hay una determinación en nuestro corazón como esposa, como esposo, de servir al Señor, nosotros podemos ser el puente que el Señor va a usar para atraer a esa persona. O sea, no importa lo difícil que se vea, no importa cuál sea tu lucha en este momento con tu pareja, síguele creyendo al Señor. Sigue buscando de Dios. Sigue siéndole fiel al Señor. Yo creo que ella, con su testimonio, con su pasión por Dios, lo santificó a él. Literalmente lo santificó. Dice la palabra que los dos eran uno. Solamente imagínate tú como esposa llena del Espíritu Santo. Cuando tú estás con tu esposo, cuando tú abrazas a tu esposo, cuando ustedes tienen su intimidad en su aposento privado, ese Espíritu Santo que está en ti, activo, si tú verdaderamente estás sirviendo al Señor, es el Espíritu Santo que va a empezar a tocar el corazón de ese hombre. Por eso yo le digo a las mujeres, llénate de la presencia de Dios. Que yo pienso que no hay un hombre que pueda resistir la presencia del Espíritu Santo en una mujer que tiene fe. Las mujeres que yo he conocido, que han visto los esposos convertirse, son mujeres pastoras que se han dado a Dios, que han amado al Señor, que le han dicho a su esposo, yo te amo a ti, pero Dios está primero. Yo te voy a cumplir como esposa, pero yo no voy a dejar a Dios atrás. Muchas mujeres no entienden eso. Y muchas mujeres empiezan a quedarse, a dejar de congregarse, a dejar de crecer, porque Él no quiere venir. Entonces, por miedo, no continúan, no perseveran. Y como no perseveran, se enfría ella, se pierde ella y se pierde él. Si Dios ha tocado tu hogar, si Dios te ha tocado a ti, no es coincidencia. Él no vino solamente para salvarte a ti, Él vino para salvar tu hogar, tu esposo, tus hijos, pero de ti depende. De ti depende que ese hombre se volque por completo al Señor o que ese hombre no sirva al Señor. De ti depende de tú recibir ese milagro. Tú tienes que seguir adelante, mujer. Tú tienes que seguir creyendo como ha hecho Yelida por años ya. Yelida es una líder activa en la iglesia, una mujer que le sirve al Señor, intercesora, misionera, y ella tiene un esposo que no se congrega, pero ella le ha enseñado a él que verdaderamente Dios está en ella y que verdaderamente Dios es importante para ella y que él también es importante para ella. Ella ha cumplido con su rol como esposa, pero también como sierva del Señor. Y ese es el punto que yo quiero que tú entiendas en esta noche. Dios no puede hacer un milagro en tu vida cuando Dios no ve en ti una persistencia, cuando Dios no ve en ti una insistencia, cuando Dios no ve en ti que verdaderamente tú anhelas la salvación de tu esposo. Si hay alguien que nosotros debemos anhelar que sea salvo, es nuestra propia familia, nuestros esposos, nuestra casa. Entonces, cuando tú recibes la bendición, cuando tú recibes el toque del Señor, no es salir corriendo, bueno, yo ya no quiero estar con Él. No, más que nunca debes de agarrarte del Señor y pelear por tu bendición. Ella peleó y hoy en día su esposo es exactamente lo que ella declaró, un pastor.
un siervo del Señor. Y yo sé que Yelda también está haciendo lo mismo, declarando que él es un siervo, un ministro del Señor. Úngelo, clama por él, intercede por ese hombre. Si te es posible conseguirte una hermana de la iglesia que sepa interceder, entre las dos empiecen a tener una intercesión por ese hombre, por esa mujer, clamando para que se convierta a Cristo. Y yo estoy segura que si tú le eres fiel al Señor, el Señor te será fiel. La fidelidad fue lo que la pastora dijo. Fidelidad y la santidad. Ella se consagró. Ella ya no participó en lo que él hacía, pero siguió siendo su esposa. Siguió amándolo, siguió honrándolo. Tú tienes que seguir adelante. Honra a tu esposo. Demuéstrale con tus acciones, con tu testimonio, que verdaderamente tú has tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Vamos a orar, porque yo sé que hay personas que están pasando por esta situación. Si tú estás pasando por esta situación, si tú has conocido al Señor, si ya llevas un tiempo sirviendo al Señor, no hay coincidencia que estés escuchando esta palabra. Escucha, reflexiona sobre este mensaje, persiste, avanza, no te detenga, sigue creyéndole al Señor. Hoy, si algo queremos impartirte es fe y persistencia, que no dudes, que crea, que declare esa palabra: mi casa y yo serviremos al Señor. Que declare las cosas que no son como si fueran. Cuando Él venga borracho, míralo a los ojos y dile: pastor, ¿qué quiere de cenar? Te bendigo, tú eres un ministro, tú eres un siervo del Señor, tú vas a salvar muchas almas. Y empieza a profetizar sobre el espíritu de ese hombre. Cuando él se duerma, toma el aceite y úngelo. Ora y dile: Padre, en el nombre de Jesús, abre sus ojos espirituales, abre sus oídos espirituales. Señor, redargúyele, tócale el corazón, ablándale el corazón, porque la oración de una esposa tiene poder. La oración de un esposo tiene poder. Vamos a terminar, vamos a orar. Vamos a orar por todas esas esposas, esposos que hoy en día no les sirven al Señor. Vamos a levantar un clamor, y que este también sea el clamor tuyo. Tú lo amas, no lo sueltes. Tú lo amas, cuídalo. Tú lo amas, lucha por esa alma, porque tú y él juntos van a servirle al Señor. Tú lo crees, nosotros también lo creemos. Vamos a orar, levantemos nuestras manos al cielo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, hoy te presentamos esas parejas, esos matrimonios. Señor, tú lo conoces. Tú conoces a esa mujer que ha llorado por años, Señor, por la salvación de su esposo. Pero, Señor, ella ha sido fiel, ella ha persistido, no te ha dejado, te ha servido en las buenas y en las malas. Señor, hoy clamamos para que tú le hagas ese milagro, Señor. Para que tú toques el corazón de ese hombre, le abras los ojos del entendimiento, le redargullas, Señor. Para que tú le ilumine, Dios. Ay, para que tú lo apasiones, lo enamores con cuerdas de amor, Señor. Lo llames a ti. Hoy, Señor, oramos por ese esposo que te está sirviendo, que su esposa no quiere, que es renuente, que quiere estar más en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, úsalo a él para hacer testimonio. Llénalo tanto de tu presencia que cuando ella lo abrace, que cuando ella lo bese, sienta el Espíritu Santo en los huesos de ella, Señor. Padre, hoy te pedimos por un milagro sobrenatural por los matrimonios, donde hay un hombre que no cree, donde hay una mujer que no cree, Señor, que hoy tú te pases por ese hogar, que hoy tú visites, Señor, que hoy tú quites vendas espirituales, escamas espirituales se caigan de los ojos, Señor, corazones que se han endurecido, se han tocado, Señor. Hoy provocamos, Señor, con nuestro gemir un milagro sobrenatural, el milagro de la salvación, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que esos matrimonios, Señor, que están pasando por el proceso, hoy, Señor, tú empieces a cambiar, a tocar, y que la salvación llegue a los hogares, que la salvación llegue a cada hogar que nos escuche, que nos va a escuchar, en el nombre de Jesús. Enviamos esa palabra, Señor, que tú empiezas a tocar corazones, a cambiar mentes, a romper, Señor, con toda incredulidad, toda rebeldía que hay en los corazones.
de los hombres y de las mujeres que no creen en ti, Señor. Que familias por completa, hijos, esposo, el hogar completo te va a servir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a esas mujeres que están doblando rodillas, fortalece a esos hombres que están doblando rodillas y derramando sangre. Padre, que puedan ver ese milagro de salvación, así como la pastora vio el de ella, Señor, así como Yelida verá el de ella, Señor, así como muchas ya lo han recibido, Señor, que lo que están esperando por ese milagro también lo puedan recibir. Gracias, gracias. Toca, Padre, corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Esperamos de todo corazón que el mensaje te haya sido de bendición. Siga adelante, no desmaye. Dios es fiel y Él premiará tu fidelidad. Te bendecimos en el nombre de Jesús y nos despedimos. Será hasta la próxima. Bendiciones.